Me llamo Silvia Serrano, tengo 28 años, he estudiado Introducción a Interpretación y también multimedia. Tengo muchas aficiones muy variadas, me gusta leer, me gustan los cómics, me gusta el cine y entre ellas se encuentran los juegos de mesa. Y a raíz de esta afición, bueno, yo junto con otras personas hemos creado la asociación Jota de Jocs. Es una asociación que se encarga de reunir a los aficionados a los juegos de mesa de Más Nou y cercanías. Y bueno, el objetivo de Jota de Jocs principalmente es tener una excusa o encontrar un lugar de reunión de todas las personas aficionadas a los juegos de mesa modernos, que van mucho más allá de lo que todo el mundo conoce, ¿no? Del Trivial y del Parchís y demás. Que en ocasiones es complicado encontrar con quién jugar, porque igual son juegos muy elaborados, muy largos, muy de pensar, con unas reglas un poco complicadas, ¿no? Y entonces queremos un poco que sirva de plataforma para que gente que interesa en jugar a estos juegos se pueda encontrar fácilmente. Y otra vertiente sería quizá conseguir captar a gente que no conozca quizá estos juegos, ¿no? Estamos hablando de juegos de mesa, pero que son como he dicho antes, hay quizá cientos y cientos de juegos de mesa nuevos que salen cada año que se editan, ¿no? Y que la gente desconoce, más allá de pues eso, lo que hemos comentado, de Parchís o de Monopoly o de los de toda la vida, ¿no? Pretendemos también que sea inclusivo, ¿no? Nos gustaría que no, porque digamos que es un mundo también, sobre todo si vas a jornadas y de juegos y demás, es un mundo como muy cerrado parece, ¿no? Como muy de frikis, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Hay muchos tipos de juegos también, a pesar de que hay juegos como muy sesudos, como he dicho, ¿no? Que igual te tiras horas jugando y que te involucras mucho en ellos. También hay juegos más ligeros que también son muy interesantes y que también nos gustaría tener accesibles en nuestra biblioteca. Para conseguir los objetivos de Jota de Jocs, lo que fundamentalmente tenemos previsto hacer es organizar talleres o encuentros o jornadas de juegos y también organizar una biblioteca de la que los socios puedan sacar juegos y jugar con ellos. Entonces, en el futuro de Jota de Jocs, lo que nos haría ilusión es poder organizar una especie de jornadas o de convención que sea un poco referencia o un poco conocida, ¿no? Que la gente incluso venga de fuera del Más Nou para poder participar. Pero bueno, no sé cómo ahora. De momento, teniéndolo como referencia ya solo a nivel local, ya sería una gran cosa.